Imagine la siguiente situación. Tiene usted una corriente gaseosa, tiene el soluto, ¿no? Tiene el volátil, ahí está el gas y el volátil, que son los puntos rojos. Esta mezcla gaseosa está a una temperatura y tiene una humedad absoluta. Y vamos a suponer que usted pone en contacto esta mezcla gaseosa con una fuente o con un depósito de líquido, del mismo volátil, pues, ¿no? De líquido puro. ¿Uno qué esperaría? Pues que una parte de este líquido empiece a volatilizar, pues, ¿no? Por supuesto que la cantidad que volatilice es pequeña, pues, no vaya a pensar que el depósito se va a acabar rápido, no. Pero sí empieza el proceso de volatilización. Aquí vamos a graficar la temperatura tanto del aire como la del líquido, ¿correcto? Vamos a graficar aquí esas dos temperaturas. Vamos a suponer que inicialmente cuando colocamos este depósito de líquido, el líquido se encuentra a la misma temperatura del gas, ¿ok? Entonces ambas temperaturas al inicio son iguales. Aquí arriba se va a representar a la humedad, pero en la fase gaseosa. Este punto implicaría cero de humedad y este punto de acá significaría humedad de saturación, o sea, cuando el aire está completamente saturado. Cuando usted pone en contacto este depósito de líquido, el líquido empieza a volatilizar. En la interfase aquí, la humedad absoluta, o sea, es decir, en esta masa gaseosa que está justo encima del líquido, la humedad absoluta es igual a la de saturación. Porque en la interfase siempre tenemos una condición de saturación, una condición de equilibrio. Por lo tanto, aquí en la interfase, la humedad absoluta es alta, es igual a la humedad de saturación. Aquí, estas humedades. Todas estas son humedades de saturación. Humedades absolutas, pues, ¿no? Que obviamente dependen de la temperatura. ¿Ok? Quiere decir que aquí, en la interfase, tenemos esa humedad. Pero más arriba, si nos alejamos de la interfase, aquí en el seno gaseoso, la humedad no es esa, la humedad es menor, es la humedad del gas. Entonces aquí hay un perfil de humedad absoluta, sí, aquí está el perfil. Esta masa gaseosa no está estancada, sino está en movimiento. ¿Ok? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando usted coloque este depósito y deja transcurrir el tiempo, lo que va a pasar es esto. El líquido empieza inicialmente a volatilizar, pero para que el líquido volatilice necesita energía. Inicialmente esa energía se lo va a proveer el mismo líquido. La energía fluye hacia la interfase. ¿Y en qué se usa esa energía? En vaporizar algo de este volátil. Y luego este volátil migra hacia la fase gaseosa. ¿Y por qué? Porque hay un potencial de humedad absoluta. Aquí la humedad absoluta es baja, aquí la humedad absoluta es alta. La humedad absoluta es como concentración. Al haber un potencial de concentración, entonces hay una transferencia de masa desde la interfase hacia el seno gaseoso. Todo esto es la fase gaseosa. Cuando empieza el proceso, la temperatura del gas se mantiene constante, eso no va a cambiar. Porque el gas está circulando, ¿no? Constantemente se está renovando de gas. Entonces la temperatura del gas se mantiene constante. Pero ¿qué pasa con la temperatura de este depósito? Empieza poco a poco a bajar. ¿Y por qué baja? Porque recuerde que está suministrando de energía aquí. Está suministrando de energía a la interfase para que ésta se vaporice. Pero a medida que avanza el tiempo, como la temperatura en este depósito líquido ha empezado a bajar, ¿qué se origina? Una diferencia de temperaturas entre el gas y el líquido. Esa diferencia inicialmente no había. Al inicio les dije que las dos eran iguales, ¿no?
A medida que empezó el proceso, este flujo de calor que se estaba utilizando para la vaporización origina que la temperatura del líquido empiece a disminuir. Y se origina aquí un potencial de temperatura, una diferencia de temperatura entre el gas y el líquido. ¿Y eso qué va a originar? Que una parte de la energía del gas empieza a fluir hacia la interfase. ¿Por qué? Porque ahora el líquido está a menor temperatura que el gas, pues. Entonces hay un flujo de calor desde el gas hacia el líquido, hacia la interfase del líquido, que está a una menor temperatura de lo que estaba inicialmente. Desde el seno líquido sigue fluyendo energía hacia la interfase. Ahora la interfase está recibiendo energía tanto del gas, porque él se ha enfriado, como del seno líquido que está más abajo. ¿Y esa energía en qué se usa? En vaporizar. Y sigo teniendo un flujo de vapor hacia el seno gaseoso. Sigue habiendo un potencial de concentración o de humedad absoluta. En la interfase, la humedad absoluta es igual a la humedad de saturación. En el seno gaseoso, la humedad sigue siendo esta. Esta no cambia, porque esto se está renovando constantemente. A medida que este fenómeno transcurre, ¿qué es lo que ocurre? Que la temperatura de la fase líquida ya no desciende tanto como hace un instante, sino empieza a descender pero a una menor velocidad. Es como si se estuviese frenando este descenso de la temperatura. ¿Pero por qué? Porque ahora hay un flujo de energía que viene de la corriente gaseosa. Entonces ya no necesito tanto tu energía, esta de aquí. Ya no necesita tanto el líquido sacrificarse, ¿no? Bajando su temperatura. Porque ya hay un suministro de energía que viene del gas, debido a esta diferencia de temperatura que cada vez es mayor. Y esto ayuda a que se siga vaporizando. Pero este flujo empieza a disminuir. A medida que el proceso continúa, cada vez es menor este flujo de calor que viene del seno líquido. Entonces, ¿de dónde toman la energía para la vaporización? Del seno gaseoso o de la fase gaseosa, por esta diferencia de temperatura que se ha originado. Es como que el gas está más caliente que el líquido, entonces lo empieza a calentar. Pero no lo calienta, sino que esa energía se usa en la vaporización. A medida que el tiempo transcurre, cada vez el flujo de calor que viene de la fase líquida, del seno líquido, es menor. Y la energía que se necesita para la vaporización lo provee la fase gaseosa. Va a haber un momento en donde simplemente ya no va a haber flujo de calor desde la fase líquida. Entonces la energía necesaria para la vaporización lo suministra el gas. Y la temperatura del líquido ya no baja, se mantiene constante. Si pudiésemos medir esa temperatura, a esa temperatura le llamaríamos temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es poner un termómetro dentro de este recipiente líquido. Pongo un termómetro dentro del recipiente y registro esta temperatura. Y voy a encontrar que no es igual a la temperatura del gas, sino es menor. ¿Por qué se ha reducido la temperatura aquí? Porque inicialmente se tuvo que proveer de energía para que se vaporice. Luego eso se estabilizó cuando el gas empezó a proporcionarle la energía suficiente, pero la temperatura se mantuvo baja. A esa temperatura le llamamos temperatura de bulbo húmedo. Lo que se hace es, o para lo que sirve eso es, para determinar la humedad de una corriente. Fíjese que aquí la humedad del gas nunca ha cambiado, siempre fue la misma. Y en este punto la humedad siempre fue la misma, la humedad de saturación. Entonces yo puedo determinar esta humedad del gas si aplico esta ecuación. ¿Qué necesito? La humedad en la interfase. Correcto. Estos coeficientes de transferencia de calor en el lado gaseoso. ¿Por qué este? Por este de acá. El calor latente de vaporización a la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del gas. Este término
se puede obtener a partir de esa temperatura. Por lo tanto, en realidad aquí solamente necesito dos datos: la temperatura del gas y la temperatura del bulbo húmedo, o sea, la temperatura a la cual llega el líquido. Y eso se utiliza como un mecanismo para medir humedad. Colocan un termómetro rodeado de una tela mojada junto a un suministro de agua que no se acabe, y ese termómetro, el bulbo del termómetro rodeado de esa tela mojada, amarrado obviamente para que no se salga, origina eso, que la tela mojada empieza a vaporizarse el agua, bueno, y la temperatura del agua en la tela mojada empieza a disminuir, y eso se registra con el termómetro. Es el termómetro que da la temperatura de bulbo, de ahí viene el término, ¿no? Bulbo húmedo. Cuando esta diferencia es grande, significa que la humedad del gas es baja. Es baja respecto a la humedad que podría tener en el punto, en la interfase, en el punto de saturación. O sea que esta diferencia es alta. Cuando esta diferencia de temperaturas es grande, esto también es grande. La temperatura de bulbo húmedo nunca puede ser mayor que la temperatura del gas. Siempre es menor. Y mientras más diferente sea, mientras más baja sea la temperatura del bulbo húmedo, significa que el gas tiene poca humedad. Porque, por ejemplo, podríamos tener este otro caso. Mira. Ahora tengo una corriente de gas, pero que tiene mayor contenido de vapor, ¿no? Tiene más puntitos. Y también le pongo aquí este depósito de agua o de líquido que va a empezar a volatilizar. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Como este gas tiene un mayor contenido de humedad, el perfil que se forma ya no va a ser tan pronunciado como este, ¿no? Porque la humedad del gas es mayor. Entonces, como es mayor, está más cerca al punto de saturación. Aquí la humedad del gas era menor, entonces está más alejada del punto de saturación. Pero aquí también algo se va a vaporizar. Y cuando empiece eso, vamos a tener lo siguiente. La temperatura del gas no va a cambiar, pero la temperatura del bulbo húmedo va a bajar, sí, pero no tanto. Cuando el sistema se estabilice, es decir, cuando ya se ha estabilizado la temperatura de bulbo húmedo, la energía necesaria para la vaporización lo está suministrando el gas, vamos a encontrar que la diferencia de temperaturas es pequeña. Y es pequeño porque la diferencia de humedades también es pequeña. Es porque esta humedad que está aquí, la del gas, está cerca a la del punto de saturación. Entonces hay una diferencia de humedades pequeña. El perfil tiene un poco potencial. Cuando tenemos eso, estas dos temperaturas se aproximan. Son aproximadamente iguales. Este mecanismo de medir humedad a través de un termómetro de bulbo húmedo es bastante interesante y se utiliza mucho. Uno viendo nomás la diferencia se da cuenta si el aire está cerca o no a su punto de saturación. Una diferencia grande quiere decir que el aire está con poca humedad. Una diferencia pequeña, el aire tiene bastante humedad. Bueno, bastante humedad respecto a la temperatura, ¿no? Porque hemos visto que si cambiamos la temperatura, entonces el aire puede aumentar su contenido también de vapor. Si ubicamos estos dos puntos, o estos 4 puntos, en un diagrama de humedad absoluta versus temperatura, tendríamos esto. Este punto de aquí vendrían a ser las condiciones del gas, ¿no? En el seno gaseoso. Y este punto que está aquí vendría a ser las condiciones del gas, pero aquí en la interfase. Y en la interfase la temperatura es la temperatura de bulbo húmedo y la humedad vendría a ser la humedad de saturación a la temperatura de bulbo húmedo. Si trazamos una recta entre estos dos puntos,
vamos a tener básicamente la descripción de esta ecuación. Esta ecuación que ven aquí vendría a ser esta curva que ven acá, este trazo que hemos hecho entre estos dos, porque esta es una ecuación, la ecuación es una recta. Y así como esta curva, yo podría trazar otras más, que son las curvas de bulbo húmedo, a diferentes condiciones, obviamente, a diferentes condiciones del gas húmedo. Y estas curvas se podrían calcular a partir de esta ecuación. El único detalle sería este término que está acá. Bueno, este tal vez no, porque este es calor latente a la temperatura de bulbo húmedo, así que ahí no hay mayor problema. El problema son estos dos coeficientes. Este coeficiente de transferencia de calor en el lado gaseoso y este coeficiente de transferencia de masa también en el lado gaseoso. Pero esta relación de coeficientes se puede correlacionar mediante el número de Lewis y este que es una potencia que, bueno, es arbitraria, eso va a depender de qué sustancia estemos trabajando. Uno podría estimar mediante esta correlación, podría estimar esta relación de coeficientes y con eso podría construir estas curvas de bulbo húmedo. En un diagrama humedad versus temperatura, pues las curvas de bulbo húmedo tendrían una pendiente negativa, así como se observan aquí estas líneas de color verde, que no necesariamente es la misma pendiente que las curvas de saturación adiabática. Son dos procesos distintos, no son iguales. Sin embargo, cuando estamos frente a un sistema en donde el gas es aire y el líquido es agua, y por lo tanto tenemos vapor de agua en el aire, entonces aquí sí ocurre algo diferente. Se considera que para el sistema aire-agua el número de Lewis, que está aquí, es aproximadamente 1. Eso no es del todo exacto. Usted cuando lo revise en los libros va a ver que indican que esto es 1. Es cierto, es aproximadamente 1, pero no significa que sea siempre 1. Es decir, que si cambiamos algunas condiciones como la temperatura, este número de Lewis podría no ser 1. Así que hay que tener un poco de cuidado aquí. Sin embargo, considerando que esto es aproximadamente 1, entonces el sistema de ecuaciones para el caso del aire-agua se reduce bastante. Mucha de esta información que hemos estado describiendo aparece en lo que se denomina carta ciclométrica. En la carta ciclométrica usted va a encontrar información para el sistema aire-agua, solo que a una atmósfera de presión. O sea que esta carta está diseñada para una presión total de una atmósfera. En el eje, aquí en el eje de las X está la temperatura y por aquí está la humedad. Solo que aquí lo expresa en términos de gramos por kilogramo. Bueno, eso va a cambiar, ¿no? Hay cartas ciclométricas donde se expresa en kilogramos por kilogramos, así que siempre hay un poquito de cuidado aquí. Las curvas de humedad relativa son estas que están aquí, donde la última representa la condición de aire completamente saturado en agua, es decir, con 100% de humedad relativa. Más abajo van a encontrar una familia de curvas a humedades relativas menores. Acá 20, 30, por aquí está la de 10. Por otro lado, las curvas de saturación adiabática y las curvas de bulbo húmedo son iguales. En el caso del sistema aire-agua, estos dos procesos, estos dos fenómenos son similares. Es decir, si usted recuerda aquí, les decía que estas curvas de bulbo húmedo no necesariamente son iguales a las curvas de saturación adiabática, que son estas que están en color azul. Esto es para un sistema en general, pero para el caso particular del aire con el agua, estas dos curvas tienen la misma pendiente, es decir que si partimos desde aquí, del mismo punto, pues las dos curvas van a seguir la misma trayectoria. Y eso se ve aquí, ¿no? Son estas curvas justamente, unas curvas que tienen pendientes negativas. Estas curvas son tanto las curvas de bulbo húmedo como las curvas de saturación adiabática. Por ejemplo, usted podría obtener la humedad
de una corriente gaseosa a partir de la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del aire, ¿no? La temperatura de bulbo seco. Simplemente es cuestión de intersectar esta temperatura, que dice temperatura de bulbo seco, por ejemplo para 30 grados Celsius, suponiendo que esa sea la temperatura del aire, y usted ha medido la temperatura de bulbo húmedo, vamos a suponer que sea de 20 grados la temperatura de bulbo húmedo. Pues aquí 30 grados, usted sube e intersecta con la curva de bulbo húmedo que corresponde a 20, que es esta que está aquí abajo, esta que está bajando. Entonces este punto de intersección le va a dar la humedad del aire a esa temperatura, pero a una atmósfera, ¿okay? A una atmósfera de presión. Si se quiere modificar la presión, entonces va a tener que recurrir a las ecuaciones que vimos al inicio de la unidad, la clase pasada, donde definimos la humedad absoluta en términos de presiones, ¿recuerda? La presión parcial del vapor sobre la presión total menos la presión parcial del vapor. Es ahí, en esa presión total, donde se cambia la presión del aire, ¿no? Si no está una atmósfera, si no está otra presión, pues ahí lo modifica.